Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Líderes 4.0, Transformadores del Futuro. Yo soy Cristina Montesinos. El invitado que tenemos hoy es Juanjo Gutiérrez. Quizás lo recuerden de la primera temporada. Tuvo una conversación muy buena sobre la educación con Berenice. Les recomiendo que lo escuchen si es que aún no lo hacen. En esta ocasión nos fuimos a otro de los mundos de Juanjo, el mundo de la innovación y la tecnología. Pero antes de comenzar la entrevista o la conversación, les quiero pedir un favor. Ya hemos publicado varios episodios de este podcast y estamos muy contentos por la cantidad de reproducciones y descargas que hemos tenido. Les doy las gracias por escucharnos. Pensando en eso, preparamos una encuesta para conocer más sobre lo que ustedes, los que nos escuchan, opinan. Por favor, les pido que visiten www.xacademy.com/encuestapodcast. Igual les dejaré un link en la descripción del episodio para que entren ahí más fácil. Es solo un par de minutos y les agradeceríamos muchísimo. Bien, comencemos con la conversación de Juanjo. Juanjo, te doy las gracias por conectarte conmigo hoy. Quiero contarle a la audiencia y a todo el mundo que tú y yo tenemos muchos proyectos andando juntos. Por ahí se viene otro podcast. Entonces esto a la larga es como la continuación de todas nuestras conversaciones. Así mismo, encantado, Cristi, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo que nos trae a la conversación de hoy es la tecnología. Quiero que comencemos, que abramos el espacio hablando sobre cómo la pandemia generó un cambio en cómo vemos y tratamos a la tecnología y cómo funcionan los equipos de trabajo. Muy bien, bueno, hay una relación súper estrecha desde mi punto de vista en relación al liderazgo de equipos y la tecnología. Hay una relación muy estrecha entre el trabajo actual, entre lo que consideramos el trabajo humano hoy día a nivel general, y la tecnología. Otra cosa es que no lo queramos reconocer o que no tengamos claro, digamos, el concepto de tecnología. Había un autor colombiano que decía que habían dos tipos de trabajadores que él veía, ¿no es cierto? Los trabajadores átomos y los trabajadores digitales. Okay. Y él decía los trabajadores átomos en pandemia son los que tienen que ir al trabajo, o sea, son los que tienen que mover la máquina, son los que requerimos que esa persona mueva su cuerpo por la ciudad, mueva su cuerpo, vaya y se movilice y avance, ¿no es cierto?, hacia su lugar de trabajo. Y están los trabajadores digitales, todas las áreas administrativas, todo lo que pueden realizar su trabajo de manera digital, que son trabajadores que no necesitan moverse por la ciudad, o sea, ya está probado que pueden hacer el trabajo a distancia, necesitarán de vez en cuando alguna reunión, pero incluso hasta las inducciones ahora son online, digamos. Entonces yo creo que, muy breve, yo creo que esta pregunta es como el puntapié inicial, ¿no es cierto? Yo creo que lo que la pandemia nos enseña es que es posible desarrollar una serie de trabajos de manera digital. Y es posible que varios trabajos que nosotros desarrollamos rápidamente, que desarrollamos comúnmente, no necesariamente tenemos que ir a una oficina para poder realizarlo. Lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con la cultura organizacional, ¿no es cierto? Porque tú dices, hay organizaciones en que todavía se ocupaba el papel, ¿no es cierto? Demasiado papel, demasiado de encontrarnos cara a cara para tomar ciertas decisiones, cuando habían herramientas, pero no estaban dentro de la cultura. Lo que hizo ahora la pandemia fue que generó lo que se llama un promotor de cambio. En la gestión del cambio están los obstaculizadores del cambio y los facilitadores del cambio. Entonces lo que generó fue un gran facilitador de cambio, un empujón, lo hace o no lo hace. No es que tu empresa tuviera que adoptar o no tal tecnología, no había una elección. ¿Qué va a pasar a futuro? El otro día un querido amigo nuestro, ¿no es cierto?, Rodrigo Angulo, en una de las conferencias de Educación X, decía que él, el año pasado, cuando partió él hablaba de un resorte. Dice, el resorte se estiró la cultura, y dice, ya, terminó la pandemia, volvamos. Pero es como un resorte de acero, ¿no es cierto?, que cuando uno lo empieza a estirar, uno después trata de volver al resorte inicial, y sí, va a regresar un poco, pero no vamos a volver a como lo estábamos haciendo antes. Y los líderes
pilas, como dicen, ¿cierto? Atención, porque van a tener que ampliar su marco de regulación sobre cómo atender a esos trabajadores digitales, cómo escucharles sus necesidades. O sea, yo creo que va a ser imposible ahora no dar un permiso paterno de embarazo o posparto a varón y dama o varón o varón en una pareja, digamos, moderna. O sea, antes tenías tú el permiso para la mamá porque era obvio, sí, pero tenías al papá trabajando. ¿No hay otra? Pues no quedaba otra, pero tenías al papá trabajando. O sea, Sí. eso, o sea, hay como temas ahora sí humanos que la persona dice, oye, ¿sabes que yo no voy a ir a trabajar nomás? No, porque no voy a perder de nuevo. O sea, la gente, jóvenes, que ahora tuvieron, jóvenes y adultos, que tuvieron la posibilidad de teletrabajar con un hijo pequeño en casa, que fue un lío, todo lo que tú quieras. Pero cuando tú entrevistas te das cuenta de que decían, oye, fue maravilloso. Claro, sí. Sí, es que yo creo que la pandemia nos puso en la balanza, o sea, nos cambió las balanzas de qué es lo que importa en la vida. O sea, a la larga le dimos más foco a nuestra vida. Hemos estado hablando mucho del podcast sobre trabajar en ti mismo, darte tus espacios, tus límites, cómo te relacionas con tu familia y todo eso. Y como dentro de este podcast, igual como decía nuestro querido amigo Juan Aranda, ¿no es cierto?, aparece la tecnología y él siempre me dice, bueno, pero ¿qué pasa con la humanización? Lo que pasa es que está ahí, es decir, de alguna manera, o sea, una de las principales tecnologías que cambia la civilización es el tenedor. Otra de las grandes tecnologías, sí, es cierto, digamos, porque me encanta, el tenedor es una tecnología. O sea, lo que pasa es que lo que hay que pensar es qué es lo que a uno le llama tecnología. Me encanta, sí. Definamos. Bueno, voy a hacer una definición con un cuento. Leo Maldonado dice, le escuchaban en su charla TEDx, que todo lo que está como previo a tus 20 años no es tecnología. Por ejemplo, para ti, ¿cierto? Para Cristina, el refrigerador no es tecnología. No. No. La lavadora no es tecnología. Es algo que está ahí, que está de toda la vida. Y tú llegaste y ya estaba. Pero para tu abuela, tu abuelo, eso es una cosa maravillosa. Claro, generó un cambio. Hay un antes y un después, claro. Después. Entró en mi vida en un momento en el que yo tuve que aprender a ocupar esa tecnología. En cambio, te fijas para la mayoría de los bebés de ahora, las pantallas táctiles, o sea, no son tecnología, no es algo nuevo, es parte de su cultura. Entonces, esa es una mirada súper relevante para poder mirar la tecnología hoy día. Entonces, lo que vamos a conversar tiene que ver con eso. Muchas de las cosas que vamos a hablar ahora acá, no es que las tecnologías nacieron ahora el 2020, son cuestiones que estaban hace muchos años. ¿Te fijas? Claro. El tema tiene que ver con si las incorporamos o no a las culturas de trabajo. Todo esto siento que ya nos llevó a la puerta del tema automatización. Tenemos que hablar de eso. ¿Qué es la automatización? Hay que tenerle miedo, hay que estar emocionados. Háblanos un poco de tu punto de vista de qué es eso. Claro, mira, hay un dato que yo ocupé el año 2018 para una conferencia que tiene que ver con el Foro de Economía, ¿cómo se llama? El Foro Económico Mundial. Con el Foro Económico Mundial, exactamente. Y los datos son tremendos. O sea, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, y nosotros lo vemos ahora, es que determinados procesos tecnológicos que van asociados ahora como a las revoluciones industriales, ¿no es cierto? Entonces nosotros vivimos una revolución industrial y pasamos, ¿no es cierto?, de un tipo de producción a una producción diferente. A eso le llama la gran revolución industrial. Lo que pasa es que después nosotros no nos hemos ido dando cuenta de las otras revoluciones. Entonces ahora estamos, ¿no es cierto?, en la cuarta revolución industrial, lo que provoca la industria 4.0, que incluso se dicen que ya se está quedando corta porque viene la 5.0, pero ya hablemos de la cuarta. Lo que provoca es un cambio en podríamos decir, lo voy a decir desde un psicólogo organizacional, en agrupamiento de tecnología. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes, digamos, es que empieza a aparecer la inteligencia artificial, empieza a aparecer el Big Data, empieza a aparecer todo el trabajo en la nube, y hay una serie de tecnologías que se asocian y que simplemente cambian la forma como se procesan los datos, cambian la forma de la velocidad, cambia la forma
de cómo se trabaja con esos datos, y eso cambia completamente el mundo del trabajo, digamos. Claro, que va más allá de lo que uno veía así como obrero en la fábrica de producción masiva, No, que hace una acción, ya, es un robot. Pero tú te refieres a un contador, te refieres a... Un contador, claro, a un dentista, a un kinesiólogo, Entonces dicen, no, pero un kinesiólogo, sí, pero hay kinesiólogos, ¿no es cierto?, que su trabajo es agarrar, no sé, ¿cómo se llama? La radiografía, y tiene que mirar, y hay una parte que tiene que ver con mirar una radiografía y detectar en esa radiografía una imagen. Eso lo hace mejor una máquina. Entonces, si tú agarras millones de radiografías y tienes un software que lo hace más rápido, bueno, esa función de ese especialista queda subsumida. Ahora, tú dices, bueno, pero el especialista hace varias de esas cosas al día, sí, ¿ya? Pero esas horas de esa jornada ya quedan subsumidas por la automatización. Claro. Por otra parte, se van a crear nuevos puestos de trabajo, ¿sí? O sea, cuando cambiamos de caballo al automóvil, se destruyeron muchos puestos de trabajo, claro. Todos los asociados al tema del caballo como fuerza motor principal, pero se crearon muchos puestos de trabajo asociados a la tecnología del motor. El tema acá tiene que ver con que los nuevos puestos de trabajo vienen con una formación que nosotros no necesariamente estamos dando culturalmente en las escuelas. Clave. Justo siento que quería que lleváramos esta conversación al tema de la educación, de cómo nosotros protegemos y preparamos a todas las nuevas generaciones y a la gente que está tratando de mantenerse vigente. Gente que podría ver su trabajo en peligro y que le tiene miedo a la automatización. ¿Cómo les cambiamos el switch y decir, no, esto es una oportunidad? Aquí quizás tú pasas de ganar un sueldo X a un sueldo que es el doble porque ahora tu función es más compleja, porque tienes más herramientas para trabajar. Pero ¿cómo logramos eso? A través de la educación. Claro, lo que pasa es que aunque la función sea más compleja, no te puedo pagar el doble hasta que no tengas las habilidades. No, o sea, no es el tema de la función, tiene que ver con el tema de si la persona demuestra las habilidades y las competencias para poder hacerse cargo de esa función. Creo que a lo que nos enfrentamos es una emergencia educativa, porque por más que yo me apure y trate de transformar los modelos educativos de instituciones, de los liceos, los colegios siguen preparándonos para que nosotros vayamos a realizar tareas de la era industrial. O sea, sí, se sigue premiando la memorización, se sigue premiando el que yo maneje datos, tengo que manejar datos de memoria, ¿sí? O sea, si tú haces el símil que yo hacía hace un rato, ¿a qué nos suena eso? Aprender gran cantidad de datos, manejar tareas especializadas, ¿sí? Es de alguna manera la escuela y la formación. O sea, tú eres ingeniero, tú eres psicólogo, tú eres comunicadora y en algún momento nos encontraremos, pero en la pega, en la facultad, a menos que seamos amigos y almorcemos en el casino, yo me voy a encontrar con puros psicólogos. Entonces, seguimos pensando en tareas especializadas cuando el mundo no es así. O sea, la formación es una emergencia. Estamos muy atrás. Así como tú dices, oye, ¿sabes qué? No sé, hay autores que plantean, volviendo al cambio climático, que ya deja reciclar, ya no sirve de nada. Ya no sirve de nada. El planeta como que reventó. Sí. O sea, ya agotamos todos los límites. En educación es lo mismo. O sea, puede pasar lo mismo. Puede pasar un momento en que tú digas, ¿sabes qué? Por más planes que tú... Si tú instalas un cambio, un modelo educativo en un liceo, en un instituto de educación superior, ese cambio se va a ver reflejado recién en 3 o 4 años. ¿Sí? Hasta que salga la primera generación. Son 4 años más, el 2024. No, 2025. No, sí. ¿Cachai? Entonces... Es como, ¿cachai? Digo yo, en Chile. Te das cuenta que si miramos eso, ¿qué va a pasar en el 2025? O sea, ya vamos a estar en 5G, o sea, vamos a estar en la quinta revolución industrial, vamos a estar con una serie de herramientas que ni nos imaginamos ahora. Entonces ahí hay ciertos procesos sociales que son sumamente fuertes y se están discutiendo hace varios años, que tiene que ver con una renta básica universal, por ejemplo. O sea, tú vas a tener que tener una renta básica, no es que solamente Europa le pague a los desempleados, no, va a tener que tener una renta básica que permita que se pague a las personas un sueldo mínimo, una calidad de vida mínima garantizada,
Y algunos de ellos van a trabajar. Porque algunos de ellos van a poder trabajar. Y es súper fuerte, porque lo que pasa es que Sí. uno lo mira en cifras y no te das cuenta de la repercusión de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, estos días, un día en otro ámbito, Starlink creo que se llaman, unos satélites que están lanzando al espacio. Los de Elon Musk. Exactamente. Ya, tú puedes ver ahora. No me acuerdo el nombre, pero sí. Tú puedes ver un mapa, te puedo dar el link después para que lo compartamos con la audiencia. Y tú puedes ver un mapa ahora de cuántos hay dando vuelta alrededor del planeta. Es una locura. Es una locura. O sea, tú puedes ver a qué hora pasan por Chile, por sobre Latinoamérica, por tu país, por si pasan por sobre tu ciudad, si van de norte a sur, de sur a norte, puedes ver la ruta. Y tú dices, oye, pero eso es ciencia ficción. No, si no es ciencia ficción, está pasando ahora. Lo que pasa es que estamos... No entra la mirada de la tecnología sobre nuestros temas, digamos. Entonces tenemos que reflexionar qué tecnología deberíamos ocupar. Mira, cuando salimos de vacaciones en mi familia, yo soy el experto en armar el Tetris se llama, de las maletas, en el portamaletas. Sí. O sea, aquí esta maleta va aquí, esta va allá. O sea, la formación de tu carrera debería ser igual a ese portamaleta. O sea, que tú dices, mira, estudié este módulo aquí, listo, ya, aquí entonces aprendí sobre computación básica y ahora me voy a agropecuaria y aprendo sobre determinados sistemas y ahora me paso a comunicaciones y estudio tal y tal otra cosa y ahora me especializo en agua y termino trabajando en recursos hídricos sobre no sé qué cosa. Sí, eso nos puede llevar a hablar del tema, bueno, que todo, por eso me gusta el término formación continua. Que eso, cada vez que mientras más trabajo con ustedes, más veo la importancia y lo valioso que es, porque claro, ya no estamos en un mundo donde yo siento que antes me intimidaba mucho escuchar a personas que estudiaron 4 carreras en su vida, pero claro, estás hablando de 4 licenciaturas, 4 por 5, 20 años estudiando, o sea, es una cosa loquísima. Pero claro, ahora tenemos una nueva mentalidad donde tienes una carrera base o quizás tienes varios pedacitos, como tú decías, pero tienes quién sabe cuántos bootcamps, cuántos módulos, cursos, talleres, que a la larga eso es lo que queremos, gente que pueda absorber mucha información y que la ponga en uso y que tenga esa mentalidad abierta para resolver problemas. Exactamente, ¿no? Por eso necesitamos carreras cortas, 2 años, y módulos semestrales o por bloques de semestre, lo que nosotros llamamos un semestre, pero módulos de, no sé, 200 horas que sean certificables. Entonces la persona podría entrar a nuestra universidad o instituto técnico y ver un mar de módulos que nosotros desde los profesores lo vemos como carreras. ¿Te fijas? Pero sí, imagínate que tú agarraras, no sé, el Teorovic tiene 10 carreras y tú lanzaras todos los módulos encima de una mesa y le dijeras al estudiante, listo, anda, elige 8, 10 de esos. Ahí están las carreras, tío. Agarro uno de aquí, me meto acá, me meto medicina acá, estudio enfermería aquí, pero después me meto tecnología allá. No, tenemos tecnología acá, medicina allá, enfermería acá. ¿Cachai? Cuando la mayor parte de los nuevos inventos vienen de la conexión de toda el área medicina en general con la ingeniería, con la biomecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira, yo creo que lo que tú dijiste es súper cierto, porque tiene que ver también con que adaptar el sistema a personas que vienen flexibles, y lo que nosotros tratamos es justamente que esas personas tratamos de normalizarlas, de mantenerlas, de formalizarlas, cuando en realidad necesitamos que para el mundo del trabajo después se vuelvan a formar. Personalmente yo, por ejemplo, varias gente que yo conozco siguen formándose. Yo tomé el año pasado una especialización para formación en ingeniería específica, todo un año de estudio, como un gran diplomado, por decirlo así, una certificación. No era un máster, era un diploma, un año. El año anterior tomé otro de liderazgo en la innovación. Y cada año voy buscando una especialización porque tengo claro el tema del aprendizaje permanente a lo largo y ancho de la vida. Pero es curioso porque tú no te estás especializando. Yo siento que yo al menos lo veía súper claro en el tema de los médicos. Los médicos siempre se espera que se mantengan estudiando, porque una cosa es cuando sales de la escuela de medicina y luego los procedimientos avanzan, y entonces es lógico que uno vea que un médico siempre está estudiando. Son miles de años de estudio para estar al día con los tratamientos y con los descubrimientos y todo esto.
¿por qué uno no puede meter este tipo de pensamiento en los ingenieros, en los arquitectos, en los comunicadores sociales, que soy yo? Entonces, a la larga, me encanta porque tú sigues estudiando, pero no es que estás yendo de lo más amplio a lo más específico en tu propia carrera. Tú estás ampliando tus conocimientos, no te estás volviendo un mega super experto en un tema, porque ya estamos claros de que a la larga hubo una época en donde se valoró muchísimo ser experto en un tema específico y ahora estamos viendo que en realidad el beneficio viene de saber mucho. Claro, eso en mi carrera se burlaban de nosotros diciendo que teníamos un mar de conocimiento de un dedo de profundidad. Sí, de 1 centímetro de profundidad. Yo creo que es cierto en algunos casos y en otros. O sea, yo creo que igual requiere especialistas. Sin embargo, lo que tú ves en mi caso tiene que ver con mi rol. O sea, con mi rol de consultor en innovación tengo que tener como una mirada más amplia en determinados procesos. Pero yo creo también que donde también es muy claro y me queda más claro es, por ejemplo, justamente en las carreras de tecnología asociadas al desarrollo de software. La licencia que se le da a una persona de manejo de un software caduca. El diploma dice, este diploma muere en 4 años más. Y en 4 años más la persona tiene que hacer una actualización. Claro, es que debería ser así en las profesiones. Claro. En cualquier profesión debería ser así. O sea, si yo ahora vuelvo a psicología, hay un montón de cosas que no voy a entender. Psicología forense, que tiene que ver con la jurisprudencia y todo un tema que desconozco, digamos. No estaba en mi momento. No es que me vaya yo a especializar en eso. Pero yo creo que lo que nosotros llamamos como profesiones tradicionales o profesiones técnicas tradicionales, es obvio que tienen que cambiar. O sea, nosotros hace 5 o 6 años uno aparece en la lista de las nuevas profesiones del futuro y uno se ríe un poco y dice, mira qué interesante. Pero ocurre que ahora se van a requerir muchas de esas, digamos. O muchas más de esas. Lo que pasa es que no logramos todavía sacar al mercado, a la sociedad, la mayor cantidad de o gran cantidad de personas, estamos hablando solamente en lo técnico, que puedan dar cuenta de la necesidad que tiene el mercado laboral o el mundo, digamos. Por ejemplo, y lo otro, por supuesto que con esto no quiero reducir, y cuando uno va a la universidad no va solamente a estudiar para el mundo del trabajo, uno va a la universidad para el desarrollo del conocimiento, para el desarrollo de la vida en sociedad, para el cultivo del ser humano. Sí, pero aquí, por favor, para que no se malentienda, en este podcast estamos hablando específicamente, ¿no es cierto?, del trabajo que pueden desarrollar personas que están en una labor que tiene que ver con la labor técnica, digamos, ¿sí? ¿No es cierto?, que tiene que ver con una carreras cortas de 2 años, pero incluso yo digo ahora, 2 años mucho tiempo, digo. O sea, los módulos deberían ser mucho más cortos, y tenemos varios ejemplos, digamos, de cosas que se están moviendo en ese sentido. ¿Te quedaste pensando? Sí, interesante. Sí, me quedé pensando. Sí, lo que pasa, es que además es que tengo en la mente lo que te comenté hace un ratito, de que escuchando otro podcast me salió una frase que me encantó porque yo no lo había visto con tanta claridad, que es el tema del rol de la tecnología en nuestras vidas. Hace unos años, porque el tema de la tecnología, como tú dices, no es algo que apareció en el 2020 y nos sorprendió a todos. Sí, lleva años en nuestra vida integrada. Y antes tenía un papel que era como secundario, era el espacio de disfrutar, en inglés se llama el nice to have, que es chévere tenerlo, es agradable. Y ahí, por ejemplo, es fácil verlo en el tema de las redes sociales. Llevamos años conviviendo con Facebook, con Instagram, con Google, todo esto. Pero algo pasó en los últimos años, y sobre todo en la pandemia, que la tecnología se metió en otros lugares de nuestra vida. Ya no es solamente voy a desconectarme un ratico y meterme en Facebook, ahora es voy a comprar mis alimentos a través de una app, y esto implica toda una serie de logística detrás y de e-commerce y todas unas cosas que ahora se vuelve como más, nos volvimos más dependientes en estas nuevas cosas de la tecnología. Como decía Obama, pasamos a ser solamente consumidores de juego cuando podríamos también entrar en la idea de ser desarrolladores de juego, ¿sí? Somos consumidores de industria cultural, cine, cultura, cuando podríamos ser productores de cine, cultura, ¿sí? O sea, buena parte de nuestra ser, como se dijera, el patio trasero de Norteamérica tiene que ver con todo el tremendo desarrollo de dominación cultural que estos últimos 100 años
Estados Unidos ha hecho sobre Latinoamérica y el mundo por la cultura. Los chinos ahora lo están haciendo de otra manera, por el comercio y las negociaciones, pero si uno lo mira solamente en el nacimiento de esta industria cultural, en algún momento los centros de educación superior como formadores de las personas que van a vivir en esta sociedad y la van a comprender, la van a desarrollar, van a pegar el puntapié para que la sociedad avance, se olvidaron de que estas industrias estaban emergiendo. Y si tú te fijas, no hay carrera, o sea, la carrera en videojuegos, ¿cuánto ha costado para que salga? Así como, oye, una tremenda innovación. Oye, ¿qué innovación? Si tenía a tu hijo jugando videojuegos hace 10 años y todavía no genera una carrera, ¿te fijas? Vamos a seguir consumiendo videojuegos, pero no los vamos a producir. Sí. ¿Te fijas? Lo loco, el tema, me encanta que menciones la industria de videojuegos porque está clarísimo que muchas de las cosas en el mundo tecnológico están saliendo de ahí. O sea, ya no es solamente como una carretera paralela. Ahora nos estamos agarrando de muchas cosas de ese mundo, que es el tema de la gamificación. Sí. Yo he tenido conversaciones con ustedes sobre cómo puedes aplicar ciertos procesos de gamificación en el mundo educativo. Y se ven en diferentes niveles, pero es espectacular ver cómo estamos agarrando algo que hasta hace poco no era muy tomado en serio. Porque también siento que esto viene con un cambio, bueno, lo hemos hablado mucho a lo largo del podcast, cambio de paradigma, de mentalidad, de que en tu proceso de contratación, ¿a quién vas a buscar? ¿Al que tenga 20 cursos de Platzi o vas a buscar al que tenga la licenciatura de una empresa tal? Sí. Cuando estamos hablando de dónde vas a tomar la inspiración o papás que tú le dices, yo quiero ser desarrollador de juegos, es como mi hijo se va a morir de hambre. Pero no, en realidad es una industria multimillonaria. Claro. Y cuando aparece ese concepto, porque quiero quedarme ahí, cuando aparece ese concepto ya de la industria multimillonaria, hay gente como que clausura eso y dice, es que yo no quiero ser parte de eso. Pero ya, no nos quedemos en el tema de la industria multimillonaria, sino que es una industria, o sea, es una industria que va a requerir conocimiento, desarrollo, y si nosotros no generamos el Lefcharu, la película Lefcharu de Lautaro, si no generamos el juego de, no sé, los mapuches, vamos a tener como el juego al revés. Cuando yo estaba recién saliendo, egresando como psicólogo, trabajé en diseño de textos escolares. Lo que yo tenía que hacer era contar en los textos escolares cuánta cantidad de hombres y cuánta cantidad de mujeres había dentro del texto dibujados, en los diferentes ejemplos. Okay. Obviamente había, te estoy hablando años 93, 94, textos escolares en Chile, obviamente había más hombres que mujeres. Pero muchísimo, 70, 30, 80, 20, algo así. Una ridiculez. Yo te invito a hacer esa operación. Pero después uno hacía un doble clic y decía, ya, ok, ¿qué labores están haciendo los hombres y qué labores están haciendo las mujeres dentro de los dibujos? ¿Sí? Y es un tema cultural. Entonces, toda la vez que aparecía un volantín, uno de estos, no sé cómo se llama ya, pero un volantín que se eleva. En Venezuela se llama papagayo. Un papagayo pero es esta cosa que uno pone a volar en el aire. Esta cosa de papel que uno eleva acá en Chile en el 18 de septiembre, arriba de un árbol, el que aparecía subiendo, arriba dibujado, subiendo a sacar el árbol, del árbol el volantín, era un niño. Si había un juego de pelota en el patio, eran niños, varones. Si había que poner cuentitas en un collarcito, una tarea chiquitita que requería estar sentado en una mesa haciendo algo, era una niña. Entonces las tareas que eran más inclusivas, pasivas, hacia adentro, con poco uso corporal, eran dibujos de niñas. Las tareas que... Si nosotros queríamos cambiar el diseño, la idea era tener dibujos por lo menos equiparados, ¿no es cierto? Y que las mujeres estén dirigiendo un podcast, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Cómo va a salir? Pues, y de eso trata todos los temas que tenemos ahora de científicas por no sé qué, bla bla, los premios de Girl no sé cuánto. Las STEM. Las STEM, las mujeres exacto. STEM. Todo ese tema que viene tiene que ver con eso. Incluso hay dos STEM. Está el STEM, STEM, que es ciencia, tecnología, no sé qué, y matemáticas, ¿sí? STEM, educación, ¿no? No sé. No, son de las duras, en matemáticas. Y está el STEAM, con la A antes de la M. Y ahí está el arte, y entran las humanidades. Entonces es súper relevante, porque en este movimiento
mucho de lo que estamos viendo de videojuegos y todo tiene mucho que ver las ciencias sociales. Porque la tecnología habitualmente se asocia solo más al mundo de la ingeniería o al mundo de la técnica. ¿Te fijas? Entonces, claro. ¿por qué ponía este ejemplo de los libros? Porque yo creo que a nosotros lo que nos come es la cultura, digamos. O sea, si la tecnología está ahí y se puede hacer y podemos hacer los videojuegos que queramos y todo, pero ocurre que lo que estamos haciendo es consumir todo lo que se provoca en la industria afuera. Entonces uno dice, no quiero escuchar de esta industria que es demasiado millonaria y todo, pero la industria está ahí. Es como la industria del automóvil, es como cualquier otra industria, digamos. Siento que eso se entiende y se ve perfecto. El ejemplo, el otro día lo escuchaba, de Steve Jobs creó el iPhone. Años después, eso permitió que industrias como Uber se desarrollaran. Uno quizás no habría hecho la conexión directa porque dices iPhone y después quizás tablets y después quizás otros celulares. Pero no, es todo como el mundo que abrió a tener una computadora en tu bolsillo que tiene GPS y que puedes realizar pagos y que eso permite que una industria de taxis se genere. Bueno, y sigamos en esa línea. Me acordé del ejemplo, creo que el ejemplo que él ocupa es este. Ya, pensemos en el auto compartido. O pensemos, dejemos de pensar el problema de la ciudad como, tengo pocos autos o muchos autos, tengo pocas calles o muchas calles, y planteémoslo como un tema de movilidad, donde deberían haber bicicletas, microbuses que lleven bicicleta, autos propios, tranvía, etc. Movilidad. Tú no necesitas auto en la ciudad, necesitas movilidad, y se puede resolver de muchas maneras. Pero imagínate tú todo lo que tiene que ver con el auto compartido o el Uber. ¿Qué es lo que te genera Uber? Que tú dices, yo no necesito un auto para ir a la oficina. Entonces, en la oficina no necesito estacionamiento. Entonces él dice, Uber te puede generar un tremendo golpe a la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria tiene que ver con la construcción de edificios. Y tú dices, ¿pero cómo? Pero claro. Entonces tú dices, ¿para qué voy a tener en un edificio de departamento? Yo me voy a comprar a un departamento sin estacionamiento. ¿Por qué? Porque no voy a tener auto. ¿Para qué? Claro. No me sale a cuenta tener un auto, porque si yo saco la cuenta... Es más gasto y más problema que beneficio. Si yo saco la cuenta, hoy día me sale más a cuenta, cada vez más, y cada vez va a ser más barato, arrendar auto o hacer algún tipo de uso de Uber o bla, 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 o otras plataformas que van a seguir apareciendo, ¿no es cierto? O auto arrendado, o servicios de auto... Bueno, imagínate ahora cuando aparezcan los autos autónomos, sin choferes. Que eso ya está probado, ¿sí? Lo que va a generar eso es que las personas van a comprar departamentos sin auto. Por lo tanto, el metro cuadrado por departamento va a cambiar. Porque es como un boomerang, digamos. Tú lanzas una idea y de repente te viene de vuelta por un lado que tú no te esperabas. Entonces yo creo que ese mar de interconexiones es un área que nosotros también tenemos que provocar. ¿Y cómo provocamos eso en educación? Volviendo a lo que nosotros tenemos. ¿Cómo provocamos eso en el liderazgo? A través de carreras híbridas. Pues nosotros deberíamos generar currículum muy flexible, donde los estudiantes pudieran realmente saltar de módulo en módulo e irse titulando o no. O sea, si es formación continua, lo que yo haría es un gran sistema en el que el estudiante vaya tomando crédito y vaya generando sellos, ¿no es cierto? Va ganando insignia, hizo el módulo tanto, completó un semestre. Mira, ya nos estamos quedando sin tiempo y me da lata porque siento que había tantos otros caminos por los que podíamos hablar. O sea, por ejemplo, te voy a decir, me quedaron en la mente el tema cuando mencionaste por encimita la ética. Es clave y claro, con todo lo que hemos ya desarrollado es dificilísimo que una decisión tuya no genere en 15, 20 años algún problema. Pero entonces ahí por eso siempre tenemos que mantener el tema de si lo estás haciendo para el bien o no. Y luego siento que todo esto que estamos hablando tiene diferentes niveles en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, lo de la movilidad, espectacular en una ciudad primer mundo o en un país desarrollado. Pero cómo esos conceptos los aplicas en lugares donde no se ha alcanzado ese nivel todavía. Claro, solamente lo dejo por ahí porque siento que esto se abren puertas. Bueno, y le quiero contar a todo el mundo que nos está escuchando que Juanjo tiene un podcast. Así que siento que por acá también podemos agarrar ideas para lanzarlo por allá. Yo luego les voy a dar los detalles de dónde lo pueden escuchar y también cómo pueden conocer más sobre Juanjo.
que por ahí medio mencionó, pero él tiene una charla TED que de verdad está excelente y que siento que engloba mucho de lo que hablamos hoy. Gracias, Cristina. Bueno, siempre encantado en venir a compartir y sí, el tema de la ética no soy un experto en eso, pero justamente yo creo que son, o sea, las preocupaciones que nos vienen a futuro asociadas a la tecnología, al mundo del trabajo, son preocupaciones éticas. Sí, totalmente. Totalmente. Muchísimas gracias, Juanjo. No, gracias a ti. Un abrazo. Como siempre, fue un gusto conectarme con Juanjo. Me encantó la variedad de temas de los que hablamos, y de ellos quiero destacar 3 cosas. La tecnología es todo aquello que cambia la vida, que deja un antes y un después. La rueda, el carro, la nevera. Asimismo, lo que conocemos hoy como tecnología será parte natural de la vida en el futuro. Segundo, no le debemos temer a la automatización. Es un aliado que nos hará la vida más fácil y abrirá las puertas para una nueva serie de oportunidades de trabajo. Y tercero, nos enfrentamos a una emergencia educativa. Los colegios están atrasados, están en el pasado. Las futuras generaciones se están desarrollando en un ambiente que no los está preparando para el mundo actual y mucho menos para el futuro. Tenemos que hacer algo al respecto. Gracias por haberse conectado a esta sesión de Líderes 4.0 Transformadores del Futuro. Les recuerdo que preparamos una encuesta porque queremos saber más de ustedes y de lo que opinan de este podcast. Los queremos escuchar. Así que por favor visiten xacademy.com/encuestapodcast. Solo tomará unos minutos. Igual también les dejé el link en la descripción del episodio. Muchísimas gracias de antemano. Bien, te invitamos a seguirnos en Spotify y en Apple Podcast y en donde sea que escuches los podcasts y compartirlo con tus amigos, por favor. Todo esto nos ayuda a crecer y a que más personas descubran este podcast. Nos vemos la semana que viene, el próximo viernes. No te lo pierdas. Este podcast fue producido y editado por Mara Media.